Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Carlos Alberto Gastaño y vamos a hacer una breve exposición sobre lo que son los transportes, específicamente transporte terrestre y transporte marítimo. Pero vamos a comenzar explicando qué son los medios de transporte. Medios de transporte son todos aquellos medios, digámoslo, por así decirlo, donde se traslada una persona o personas, objetos o mercancías de un punto determinado a otro punto de entrega, podríamos decir. Los medios de transporte hacen referencia a todo tipo de vehículos. Los medios de transporte podemos decir que son cuatro. El modo aéreo, lo que son aviones, helicópteros. Modo terrestre, lo que denominamos camión, tractomulas, vehículos pequeños. Modo marítimo, son los barcos, buques, lanchas, se puede decir canoa. Modo ferroviario, el tren y el ferrocarril. Pero hoy específicamente vamos a hacer una breve explicación lo que son los medios de transporte marítimo y terrestre. Comenzando primero con el medio marítimo. Vamos a comenzar con su evolución. Como vemos acá en la diapositiva, el primer medio marítimo fue una canoa, la cual fue, podríamos decir, inventada por los indios. De ahí seguimos con un barco que fue uno de los, digamos, podríamos decir, de los romanos o los vikingos, el cual eran grandes, digamos, podríamos decirlo, canoas en ese entonces, pero el cual era manipulado por gente y también por unas velas que se puede decir que eran jaladas por el viento. Y ahí seguimos por los barcos que fueron más empleados en lo que fue España e Inglaterra para el transporte de mercancías y también de tropa. Seguimos con el barco a vapor. Después surgió el barco que se puede decir que utilizaba energía de madera, el cual uno de los barcos que de esa época podríamos decir más conocido, recordado fue el Titanic. De ahí surgieron ya lo último, lo que son barcos cisterna, los cuales son los que transportan toda clase de líquido, más que todo lo que es el transporte de combustible, petróleo y buques que transportan toda clase de contenedores. Los tipos de lo que mencionamos ahorita, los tipos de vehículos de transporte marítimo, un buque granel, son aquellos que solamente cargan granos, buque portacontenedores, buque tanque, buque frigorífico, buque para carga rodante, buque costero, ferry o los cruceros. Siguiendo con lo que es el defina modo y medio de transporte y de ejemplos de los medios terrestres y marítimos. Estamos describiendo los medios marítimos. Podríamos decir que actualmente el más utilizado es el del transporte de contenedores, donde es un buque muy inmenso donde carga millones de toneladas en cada contenedor. Tipos de transporte marítimo. Hablamos de transporte marítimo, es el traslado de un lugar a otro por una vía marítima de personas o carga. Transporte marítimo de cabotaje es aquel que se realiza entre puertos continentales o insulares entre el mismo país. Transporte marítimo internacional es aquel que se realiza entre puertos colombianos y extranjeros cuando ya hablamos de exportaciones. Transporte marítimo mixto es aquel que se moviliza conjuntamente de pasajeros y carga. Transporte marítimo privado son aquellos que personas jurídicas o naturales pueden alquilar estos medios para su diversión, digámoslo, traslado de personas o actividades. Podríamos decir como en Cartagena cuando hacen alquiler de un barco, una lancha que es para diversión. Y transporte marítimo turístico es aquel que podríamos
definir como los grandes cruceros, de solamente paseos turísticos, diversión, son de grandes dimensiones que puede ir de 5 a 8 pisos y en cada uno hay y centros comerciales, discotecas, restaurantes, hay toda clase de diversiones para las personas. Comenzando con las desventajas y desventajas del movimiento marítimo, el transporte. Ventaja es relativamente flexible. El costo por kilómetro es bajo. No le afectan los periodos de estacionalidad. Manejo de carga de grandes dimensiones y pesos a grandes distancias, lo que hablamos. Este puede trasladar mucha carga, muchos contenedores a diferencia de los que son los camiones o tractomulas. Permite mover carga suelta, unitarizada o graneles. Variedad del tamaño y tipo de buque, así como el equipo marítimo. Y desventaja, baja velocidad de respuesta. Tiempo de tránsito a comparación de los otros medios de transporte. Altamente afectados por fenómenos meteorológicos, que debido a lo que se forman grandes tormentas, las olas son muy grandes en el mar y todo esto puede atrasar o puede ocasionar daños a la mercancía, inclusive puede hundir un buque. Un buque. Eh, los trámites de las aduanas son lentos y complicados. Documentos para el transporte de marítimo en Colombia. Siempre se necesita una cartaporte. Documentación para el traslado marítimo de carga. Hay varios documentos. Entre ellos podríamos decir documentos principales de transporte, póliza de fletamento, solamente para charteo, conocimiento de embarque, bill of landing, para todo tipo de transporte de mercaderías por agua, carta de garantía, contrato de alquiler de contenedores, mercaderías peligrosas requieren documentación especial. Documentos para, juntémosle acá lo que es la factura comercial, recibo a bordo, póliza, lo que decíamos ahorita de fletamiento, póliza de seguro, documento único de aduanero, manifiesto marítimo, certificado de origen, certificado de peso y volumen, información de inspección de metales pesados. Esta es la documentación requerida para el transporte marítimo en Colombia. Ahora vamos a seguir lo que son el transporte terrestre de carga en Colombia. Como podemos ver acá, podemos decir que los vehículos son todos aquellos medios de locomoción o transporte a través de los cuales se ejecutan traslados de un elemento de un lugar a otro. Podríamos decir los medios más utilizados en el transporte de carga en Colombia son los camiones, los furgones o refrigerados, las tractomulas. Esos son los que son los más utilizados para el transporte de mercancía, porque ya hay otros que son más, digamos, los que tienen doble remolque, pero son pocos utilizados para el transporte de mercancía en largas distancias. Podríamos comenzar haciendo una breve descripción de estos vehículos. El primer vehículo, para tener conocimiento, hay vehículos dependiendo de sus ejes. También tiene la capacidad de carga y asimismo se le cobra el peaje dependiendo de los troques que tenga ese mismo. Entonces, de un solo troque podemos decir que el peso máximo es de 17.000 kilómetros, de dos ya 28.000 y así sucesivamente. Todo lo determina la ley colombiana. Siguiendo con las ventajas del transporte terrestre, flexibilidad porque puede cambiar de ruta para llegar al destino de entrega. Accesibilidad, estos pueden ser los servicios de puerta a puerta, podemos decir los de mensajería. Versatilidad para los diferentes tamaños de mercancías al transportar, puede ir de una caja pequeña a una caja grande, pues podría solamente caer en un solo contenedor. Entonces ahí esto le podemos decir que es versátil porque podemos mandar diferentes tamaños de mercancía y pueden ser transportadas en unos vehículos. Mayor seguridad de la carga.
debido a que hay una documentación específica para estos. La aseguradora también exige en muchas ocasiones que el transporte de esta mercancía debe ser en unos vehículos especiales, que tiene que ir también transportada, este seguimiento tiene que ir por persona capacitada o en conocimiento de seguridad en el transporte de ciertas mercancías. Menor complejidad de embalaje, menos demora de carga, gran variedad de vehículos de carga, lo que decíamos ahí, desde camiones hasta tractomulas o doble troques o carros, camiones para cargar combustible, agua, leche, muchos materiales líquidos, digamos. Los fletes más bajos que otros medios de transporte. Desventajas: menor capacidad por unidad de transporte. Lo que decíamos ahorita, mientras a un buque le caben toneladas, millones de toneladas, digámoslo, a una mula solamente le caen 40 toneladas. Entonces la diferencia entre un barco o un ferry, un tren, pues es que también puede transportar varias toneladas de mercancía. Limitación de distancia, que muchas veces la distancia para entregar mercancías no puede pasar de un país a otro, de una ciudad a otra, porque hay normas diferentes. En cambio, de lo que son barcos, puede venirse desde Australia, Europa hasta América y nunca va a haber problema por la distancia que tenga que cambiar de un vehículo para el transbordo de mercancía. Y otra desventaja es la congestión de tráfico en las ciudades y terminales. Demora en el cargue, digamos, en las terminales por la misma congestión de los vehículos. Y en las ciudades por la demora en los trancones, por tanto vehículo particular o demás situaciones alternas, digámoslo así, ahí en las ciudades. Ya para ir concluyendo, la documentación que se requiere para el transporte de carga siempre va a ser un manifiesto de carga, una remesa, registro nacional del transporte de la carga, registro nacional para el transporte de mercancías peligrosas, planilla de transporte de sustancias y químicos de uso restringido. Toda clase de carga se exige una documentación especial, porque ¿cómo lo podemos decir? Para todas las cargas no es la misma documentación, ¿no? Habrá lo que decíamos ahorita, para unas sustancias químicas se exige de una documentación especial y unos vehículos especiales también para este transporte. Se necesita tarjeta de emergencia, plan de transporte del vehículo, necesitamos el SOA obligatorio, certificado de gases, plan de seguridad y hoja de actos de seguridad en el manejo de estas cargas. Ya para finalizar las conclusiones mías, para mí se ve la gran evolución del transporte con el paso del tiempo, como veíamos en el transporte marítimo, pasar de un camión, de una canoa a un buque. Eso es un avance tecnológico, digámoslo, en todos sus sentidos también para el transporte, donde pasamos también el transporte de lo que, aunque todavía se hace el transporte de unas mercancías por terrestres de animales a camiones. Y entonces muchos avances a medida que pasa el tiempo. Se puede aprender a identificar cuáles son las mejores formas de transportar la carga, en qué vehículos o en qué barcos o también se aprende a conocer en qué vehículos se puede transportar todas las clases de mercancía que se mueven a nivel nacional, lo que decíamos ahorita, sustancias químicas, granel, contenedores, en qué tipo de vehículos pueden ser transportados. Se conocen las, se conocen las ventajas y desventajas de cada uno de los diferentes transportes. Cuál es mejor, más eficiente, cuál es más rápido, cuál tiene mayores demoras, todas estas circunstancias. Y se aprende a conocer o a identificar qué documentación se necesita para el transporte de carga en Colombia. Muchísimas gracias por la atención prestada. Y por último ya la bibliografía, material de estudio en PDF módulo 1,
otras páginas en internet donde pueden consultar